En primer lugar, les agradezco a los organizadores, al Centro de Estudiantes, a la Secretaría de Posgrado por la invitación. Yo no soy docente de esta universidad, pero he tenido una larga relación con Santa Fe y con la Universidad Nacional Litoral. Aquí, en este mismo edificio, organicé en 1985, cuando la mayoría de los aquí presentes no había nacido todavía, discutimos, yo era en ese momento subsecretario de Reforma Administrativa del gabinete del doctor Alfonsín, hicimos una reunión para discutir la formación universitaria en Administración Pública, justamente, y después tuvimos una reunión en Cuyo y a partir de allí se empezaron a crear los posgrados en Administración Pública, por ejemplo. Intervine años después en la separación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, en un divorcio que hubo en esta universidad. Posteriormente, en la transformación de la Facultad de la FAFODOC, la Facultad de Formación Docente en Ciencias, en Facultad de Humanidades y Ciencias, con el inicio del registro automático de información en la facultad y en la universidad posteriormente. Y lo último, trabajando con el plan estratégico, con la Secretaría de Planeamiento y el doctor Stubring, justamente en el plan estratégico de la universidad, desarrollando la metodología para realizar el plan estratégico, de modo que tenemos una larga relación, incluso también en las primeras etapas del posgrado en Administración o Gestión Pública, no sé exactamente el nombre que tiene la universidad, de modo que me une con esta universidad una larguísima relación. Encantado de estar hoy en Santa Fe. Cuando me pidieron que elija un tema a desarrollar, me pareció adecuado hablar de la gestión pública, que es el tema que yo habitualmente trabajo, en esta llamada era exponencial o de la cuarta revolución industrial, es decir, una era en la que estamos asistiendo, donde la tecnología avanza a pasos cada vez más agigantados y está planteando una serie de desafíos a las sociedades y también a los estados respecto de hasta qué punto esta tecnología va a producir profundos cambios en nuestras sociedades y hasta qué punto los estados están preparados para estos cambios. El carácter exponencial del cambio tiene que ver justamente con la velocidad con que están ocurriendo transformaciones en distintos aspectos del desarrollo tecnológico, y eso es lo que voy a tratar de comentar en esta presentación. Es decir, llevarles a ustedes, a las jóvenes generaciones que van a tener que lidiar con estos problemas en el futuro, una preocupación particular con algunos de los temas y problemas y cuestiones con las que van a tener que lidiar seguramente en su vida personal, en su vida familiar y en su vida profesional. Yo estoy desarrollando un trabajo alrededor de este tema y el objetivo es justamente alertar sobre la necesidad de que en los países emergentes, países en desarrollo, países subdesarrollados, como querramos llamarlo, aquellos que no forman parte del primer mundo, sino hoy en día del segundo mundo, ¿no? Antes éramos parte del tercer mundo, pero después de la caída de la Unión Soviética pasamos automáticamente al segundo mundo. Alertar sobre la necesidad de que en nuestros países exista capacidad institucional para afrontar los desafíos que están produciendo las innovaciones de esta cuarta revolución industrial, que está caracterizada en primer lugar, como ustedes bien saben, por el desarrollo de las tecnologías de la información y del conocimiento, que a partir de la
tercera revolución industrial que ocurrió a comienzos de este siglo. Las revoluciones industriales son cada vez más cortas en el desarrollo, y hoy en día, digamos, con la Big Data y las posibilidades de procesamiento informático y la Web 2.0 y probablemente la web semántica, en poco tiempo más habremos ingresado a una etapa de superación del estado actual de la tecnología en esta materia, a lo cual se agrega, por supuesto, el desarrollo de los algoritmos, de la inteligencia artificial incorporada justamente a las tecnologías de la información y la comunicación, la robótica, que es, digamos, a su vez una innovación tecnológica. Por supuesto, los robots existen desde tiempo inmemorial, incluso el antiguo Egipto y la Edad Media, ¿verdad? Pero era otra clase de robots. Los robots de los que estamos hablando hoy en día desarrollan otro tipo de actividades y son en parte resultado de la convergencia de una serie de tecnologías. Temas como las criptomonedas, de las cuales estamos empezando a escuchar hablar, incluso ofertas de inversión a inversores privados en criptomonedas, probablemente se va a transformar en una moneda de cambio, que ya lo es en realidad, y tal vez una moneda de reserva en los bancos centrales. Se está empezando a discutir sobre cuáles son las aplicaciones y las posibilidades, y el blockchain, del cual ustedes seguramente oyeron hablar, y en muchos casos probablemente algunos de los aquí presentes están estudiando estos temas. El Internet de las cosas, es decir, ese desarrollo que va a permitir que no solamente las personas interactúen entre sí, sino que además las personas interactúen con las cosas y las cosas interactúen entre sí, y por lo tanto el Internet de las cosas va a permitir actividades que hoy en día parecen ciencia ficción. La autonomización o la automatización que va a ocurrir próximamente con los vehículos, ya están ocurriendo con los drones, y vamos a tener automóviles autoconducidos, sin choferes, y por lo tanto esto va a producir una transformación extraordinaria en las ciudades. Los vehículos autónomos van a estar vinculados a las calles, que a su vez van a estar vinculadas a Internet, y por lo tanto todo va a estar automatizado, y los vehículos tendrán sensores y no tendrán conductores, y seguramente si ustedes ya tienen registro de conductor, serán la última generación con registros de conductor, porque los hijos de ustedes probablemente no tengan registro de conductor, porque ya no va a haber conductores de automóviles. Y va a haber drones que no van a transportar simplemente una carga liviana, sino que hay drones que ya se están desarrollando para transportar hasta 60 toneladas, ¿no? Y esto va a producir un problema de tránsito aéreo que va a haber que regular, ¿no? Las impresiones en 3D, que ya hoy en día permite desde tener la posibilidad de imprimir los repuestos que utiliza la Estación Espacial de los Estados Unidos, que para ahorrar el inventario de repuestos tiene impresoras 3D donde se imprimen los repuestos, o donde uno en su casa puede imprimir un par de zapatos a medida con una impresora 3D. Bueno, son todos cambios y desarrollos e innovaciones tecnológicas extraordinarias de un tiempo nuevo que va a haber que administrar. Todo esto implica consecuencias importantes sobre el mundo del trabajo, sobre los avances científicos, y también, y este es el tema particular que a mí me interesa personalmente, sobre la gestión de lo público. Y además, con los impactos que todas estas tecnologías pueden producir desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de discusiones éticas que producen una transformación notable sobre la cultura de las sociedades, ¿verdad? Porque todos los cambios tecnológicos a través de toda la historia de la humanidad han tenido
impactos sobre la cultura de la sociedad. Desde la época en que se inventó la imprenta, que modificó la forma en que las generaciones se comunican entre sí, donde se pasó de la tradición oral a la tradición escrita, que fue un impacto cultural extraordinario, ¿verdad? A cosas tan pedestres como puede ser la invención del estribo, ¿verdad?, que modificó la cultura de la guerra en la medida que los jinetes podían utilizar armas, ¿verdad?, en la medida que podían, digamos, con el estribo montar un caballo mucho más firmemente que antes. Es un cambio tecnológico que modificó la cultura de la guerra, por ejemplo, y por supuesto la manera extraordinaria en que se modificó la cultura actual con el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, donde antes ustedes, la mayoría de ustedes, digo, veo algunas personas que más contemporáneas, ¿verdad?, pero esperábamos una carta durante 20 días, un mes, a que se devolviera una comunicación que habíamos enviado por escrito, ¿verdad? Y hoy en día la comunicación es absolutamente instantánea. De manera que son estos los temas que a mí me interesan. ¿Cómo saco esto? ¿Vos qué sabés? Eso, vos qué sabés. Entonces, yo tengo la sensación, creo que es una sensación con bastante fundamento, de que en países como el nuestro, como los países latinoamericanos, como los países emergentes en general, los gobiernos no han asumido todavía plenamente la responsabilidad de anticipar y de evaluar estos impactos, los impactos de esta nueva era sobre la gestión pública. Porque aparecen, sin duda, nuevas cuestiones, porque aparecen nuevos roles y funciones que los estados tienen que desarrollar, porque esto va a implicar necesariamente un cambio en el perfil y en la dotación de los funcionarios públicos que tienen los países, porque esto implica aplicaciones revolucionarias desde el punto de vista de los sistemas y procesos que hoy en día se desarrollan con tecnologías, por supuesto, actualizadas hasta la fecha, pero que con las transformaciones que están ocurriendo van a suponer algunos problemas sobre los cuales voy a referirme en unos instantes, ¿verdad? Totalmente novedosos, porque va a implicar nuevas formas de trabajar, porque va a aumentar, por ejemplo, la cantidad de trabajo a distancia, porque va a cambiar la modalidad de los equipos de trabajo, ¿verdad? Hay una tecnología nueva que se denomina Agile o Agile o Ágil, ¿verdad?, que está modificando totalmente la manera en que se trabaja en las organizaciones públicas. Incluso los lugares de trabajo se van a modificar, porque todos estos cambios van a, sobre todo, producir, desde el punto de vista del perfil regulador del Estado, transformaciones extraordinarias que van a poder suponer inclusive una manera diferente de cómo hay que regular la actividad socioeconómica. Y por supuesto también porque las transformaciones que están empezando a ocurrir con esta nueva filosofía del Estado abierto, del gobierno abierto, van a implicar mayores demandas de parte de la ciudadanía de participación, de cogestión y de intervención en los procesos de seguimiento, control y evaluación de lo que hace el Estado. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto el Estado está preparado para enfrentar estos nuevos desarrollos? Yo creo que hay, como lo dije hace un momento, un cierto determinismo tecnológico en el sentido de que la tecnología transforma la cultura. Y hemos tenido también, por experiencia lo digo, porque hace más de medio siglo que vengo trabajando en temas de gestión pública y he visto cómo a través de décadas las tecnologías de gestión que se han desarrollado en los países avanzados, sobre todo en Estados Unidos y también en una medida en Europa, han terminado por ser adoptadas en nuestros países. Hay una cierta
dependencia tecnológica también en ese aspecto de nuestros países. Y hace poco tuve oportunidad de ver un trabajo desarrollado por una institución que pertenece a la IBM en los Estados Unidos, que es en realidad un centro que se ocupa específicamente de la gestión pública. Es decir, la IBM ha sido, por supuesto, una proveedora fundamental de los organismos del Estado, incluso lo sigue siendo en la Argentina, y ellos a lo largo de los años han sido pioneras, estas organizaciones, esta organización de la IBM, en el desarrollo de tecnologías de gestión pública. Y ellos han hecho un estudio de las tecnologías que se han desarrollado en los últimos 50 años, perdón, en los últimos 20 años, disculpen, y han verificado que hay 50 nuevas tecnologías que están orientadas a mejorar la gobernanza pública, hay herramientas para mejorar la gobernanza pública, hay estrategias para mejorar la gobernanza pública y estructuras organizativas para mejorar la gobernanza pública. Y las han, digamos, explicitado en un listado que, por supuesto, yo no voy a leer ni espero que ustedes lean totalmente, pero les muestro, por ejemplo, algunas que están traducidas ya al español y otras que no, ni siquiera han llegado todavía a ser incorporadas en nuestros países. Estas son las primeras 25 y acá tienen ustedes otras 25 que, como digo, son herramientas o son estrategias que están orientadas a mejorar la gestión pública y que están siendo incorporadas. Algunas se han incorporado en nuestros países, otras no, pero la gran pregunta es si todo este arsenal tecnológico que se ha desarrollado alcanza, ¿no? Es decir, si más allá de la incorporación de estas tecnologías que existen hasta ahora, el Estado ¿cómo tiene que actuar en el futuro? Si tiene que anticipar, orientar, fomentar ese cambio, o si tiene que contrarrestar las posibles consecuencias negativas o indeseables que estas transformaciones van a producir inevitablemente. Porque el Estado es la principal organización que tiene cualquier sociedad nacional. Y el Estado es a su vez comprador y es empleador, y es el mayor empleador, es regulador, es promotor, es financiador, es decir, cumple una serie de roles. Entonces la gran pregunta es, ¿en qué capacidades va a tener que actuar frente a estas nuevas tecnologías? ¿Y cuáles son las razones por las cuales yo intento transmitir esta preocupación? En primer lugar, porque si la tecnología fuera librada exclusivamente a su propia dinámica, es muy probable que algunos efectos indeseables se van a hacer sentir en el futuro y por lo tanto el Estado tiene que tener tomada una posición respecto de estas innovaciones. Y ahora enseguida vamos a ver algunas ilustraciones del tipo de toma de posición que los Estados tienen que producir. En segundo lugar, existe el riesgo de que se amplíe la brecha tecnológica que existe entre los países en desarrollo, emergentes o subdesarrollados, respecto de los más avanzados con relación a estas nuevas tecnologías. En mis lecturas yo advierto, por ejemplo, que, solo para darles una ilustración de lo que estoy hablando, hay una revista que nació en Australia que se llama The Conversation, ¿no? En esa revista yo encontré que en los últimos 5 o 6 años se han publicado 100, pero no es un número antojadizo, porque son 100 los artículos, tal vez ya haya 102 o 103, artículos sobre vehículos autónomos. Es decir, 100 artículos que se dedican a ver los pros y contras de los vehículos autónomos. Y yo no siento que exista siquiera una discusión incipiente sobre esto, y es un tema donde vamos a tener los vehículos autónomos muy pronto circulando. Como ya están circulando, por lo menos en Buenos Aires,
los monopatines eléctricos, ¿no? Y entonces rápidamente tuvieron que salir a regular el funcionamiento de los monopatines eléctricos, ¿no? Pero un monopatín eléctrico, por ejemplo, que tienen que circular por las bicisendas, bueno, todavía esto no está ocurriendo, están circulando por cualquier lado. Pero hay que anticipar que puede ocurrir con los drones, por ejemplo, ¿no? Cuando empiecen a invadir el cielo. Y por otro lado, hay una serie de aspectos éticos y culturales que los estados no pueden soslayar y por lo tanto tienen que adoptar acciones preventivas y correctivas frente a estas innovaciones tecnológicas, sin necesariamente disuadir la innovación tecnológica. Es un muy delicado y muy complejo equilibrio el que hay que lograr. Es decir, no disuadir el avance tecnológico, pero a la vez tratar de anticipar cuáles son las consecuencias indeseables de estos desarrollos. Este edificio que ustedes pueden ver en la foto dice Ogden. Ogden es la segunda ciudad de Salt Lake City en los Estados Unidos. Salt Lake City es uno de los estados de los Estados Unidos. Utah es el estado, Salt Lake City es la capital de Utah, Ogden es la segunda ciudad de Utah, y este edificio albergaba en 1966 el Service Center del Internal Revenue Service, o sea, de la FIP de los Estados Unidos. Allí se procesaban las declaraciones juradas de impuestos de los contribuyentes de los Estados Unidos. Yo la visité en 1966, por eso puse ese año. No tomé esta foto, pero tomé una foto histórica y el edificio era exactamente así. Como ustedes ven, una enorme fábrica que albergaba las IBM 7070, que eran unas enormes máquinas que prácticamente llenaban ese edificio y donde se imprimían tarjetas perforadas, ¿verdad? Se procesaban tarjetas perforadas con la información de las declaraciones juradas de impuestos de los contribuyentes. Yo visité ese lugar, en aquel entonces yo era asesor del director de la Dirección General Impositiva, esto era enero, febrero de 1966, antes del golpe militar, y el gobierno de Ilia, y como les digo, casi todo el edificio estaba lleno de máquinas. Hoy en día esta computadora debe tener seguramente, o 2 o 3 de estas, deben tener toda la capacidad de ese edificio. En 1984, cuando estuve a cargo del área de reforma administrativa en el gobierno de Alfonsín, yo tenía prácticamente un piso del edificio que ocupa el INAP en Buenos Aires, frente a Plaza de Mayo, lleno de máquinas, donde simplemente se procesaba la información del censo de funcionarios que había armado el gobierno militar en 1978 y actualizábamos la información del censo a partir de las máquinas que tenía en uno de los pisos del edificio. Ahí sí puedo decirles que esta máquina tiene más capacidad que la que tenía ese piso lleno de máquinas computadoras. Para que entiendan, digamos, la diferencia, ¿no? Que ha tenido el proceso de innovación en esta materia. Hoy en día tenemos empresas en el mundo, como Uber, por ejemplo, que es la mayor empresa del mundo de taxis, que no tiene un solo taxi, no tiene un solo vehículo, ¿no? Y tenemos empresas como Airbnb, es el mayor hotel del mundo, podríamos decir, que no tiene un solo inmueble. Es simplemente un software. De la misma manera, como en el sector público, puede haber softwares que no cumplen exactamente esta función comercial, pero que sí cumplen una función de servicio público, como es, por ejemplo, la carpeta del ciudadano, ¿no? No tenemos todavía en la Argentina algo parecido a la carpeta del ciudadano, aunque tal vez vamos en esa dirección. La carpeta del ciudadano es
Una carpeta que individualmente tendríamos acceso cada uno de nosotros, donde está toda la información relevante en nuestro contacto con el sector público, donde están todos nuestros documentos de identidad, nuestros currículums, nuestra trayectoria educativa, puede estar nuestra historia clínica, y puede haber, como están haciendo algunos países, por ejemplo algunos países escandinavos, donde se le incorpora a esa carpeta información que pueda ser relevante para cada persona. Por ejemplo, oportunidades de becas, oportunidades de nuevos empleos, de pronto algún tratamiento diferente respecto de alguna enfermedad que alguien pueda tener, ¿no? Y este es un tipo de servicio público que seguramente se irá desarrollando, se irá expandiendo, y que seguramente los gobiernos deberán incorporar tarde o temprano, en la medida que la tecnología lo permite. Desde el punto de vista de las tecnologías de la información y la comunicación, yo veo que, por ejemplo, existen tres grandes desafíos para los gobiernos. En primer lugar, que Internet sea un sistema público global, que no haya brecha tecnológica, por ejemplo, ¿no? De manera que los gobiernos se transformen en una verdadera plataforma informática, ¿no? Que no sea una especie de máquina expendedora donde uno coloca los impuestos en una ranura y sale una botella, o sea, sale un servicio o un bien que uno compra, sino que sea una plataforma donde haya información a la que uno pueda acceder y que pueda utilizar o reutilizar, ¿verdad?, a través de información que está ya a través de la apertura que hagan los gobiernos de la ciudadanía, que permita, digamos, una transparencia activa de la información. En segundo lugar, el problema de la ciberseguridad, que yo no noto que sea una gran preocupación. Está empezando a ser una preocupación de las empresas, no veo que sea una gran preocupación del Estado, pero el tema de la ciberseguridad va a ser seguramente uno de los más grandes desafíos del futuro. Piensen ustedes en una ciudad que ustedes verán pronto, con toda seguridad, una ciudad donde circulan vehículos autónomos, sea de transporte público o de transporte individual, privado, ¿verdad? Donde cada uno de ustedes quiere ir a alguna parte, lo llama con el celular, viene un Uber, digamos, o cualquier otra empresa, vendrá Tesla o alguna de las otras que están en este momento desarrollando vehículos autónomos, le indicará con mensaje de voz directamente, o por escrito, o simplemente por reconocimiento de voz al vehículo donde uno va. Voy a la casa de mi mamá o de mi hija, y el vehículo ya sabe, reconoce y sabe a dónde tiene que ir, y no hay que indicarle nada, lo deja allí y se irá a hacer algún otro viaje. Y en algún momento irá a algún depósito, pero la gente no tendrá automóviles. Y los vehículos, a través de sensores, se van a vincular entre sí y se van a vincular con las calles, que van a estar a su vez vinculadas a Internet. Es, digamos, un bocado de cardenal para cibernautas, para hackers, que de pronto pueden producir un tremendo accidente en masa, ¿verdad?, en los vehículos de una ciudad. Puede producir un descalabro brutal. Yo leía los otros días una entrevista que le hicieron al expresidente Barack Obama en los Estados Unidos, exactamente en 2016, cuando estaba terminando su gobierno. Estaba acompañado en esa entrevista por un personaje de nombre chino, pero que dirige el laboratorio de una de las principales universidades norteamericanas, el MIT, de innovación tecnológica, y revelaba un conocimiento sobre inteligencia artificial y sobre ciberseguridad realmente envidiable. Envidiable, digamos, en boca de un presidente de un país. Yo me pregunto si alguno de los políticos en la Argentina
podría sostener una conversación con un periodista acerca de alguno de estos temas. Simplemente por curiosidad, saber si alguno de nuestros políticos puede sostener ese tipo de conversación. Está el tema de los llamados en inglés legacy system, no encontré una traducción para esto, ¿no? Es decir, tenemos todavía en el sector público, en muchísimas organizaciones, y seguramente las provincias no son una excepción, sistemas informáticos desarrollados en los 80, en los 90, que todavía programan en COBOL, por ejemplo, ¿no? Y que se trata de tecnologías que no son aptas para las innovaciones actuales. No, son prácticamente incompatibles. Entonces, la gran pregunta para los gobiernos es: ¿me deshago de todo este arsenal tecnológico, lo renuevo? ¿Y qué política tengo en materia de renovación tecnológica para toda mi infraestructura informática, por ejemplo, ¿no? Un tema que debería preocupar. La robótica ha producido uno de las mayores transformaciones, sin duda, en el mundo del trabajo. Hay presagios de todo tipo en ese sentido. Algunos presagian que, por ejemplo, en el 2025, y no estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de dentro de 6 años, van a desaparecer la mitad de los empleos hoy existentes. Van a ser transformados seguramente por otros, porque, digamos, en el desarrollo del capitalismo hemos visto que desde la primera revolución industrial, cuando los luditas en Francia asaltaban los talleres para destruir las máquinas, porque las máquinas le estaban quitando fuente de trabajo a los trabajadores. Sin embargo, el capitalismo pudo adaptarse a los sucesivos cambios tecnológicos, a la era del vapor, a la era de la electricidad, etcétera, incluso a la era de la informática, pero el cambio exponencial plantea otros desafíos. La gran pregunta es si efectivamente la tasa de reposición de nuevos empleos que efectivamente se tienen que ir creando con el desarrollo tecnológico y que se van a crear, es suficiente como para que no empiece a faltar trabajo, es decir, a que la cantidad de puestos efectivos de trabajo sea cada vez menor. Y además, no es que se va a producir en cualquier sector. Hay áreas en las cuales, sin duda, va a haber, como las hubo en el pasado, qué sé yo, un guarda de tranvía que ya no existe más, ¿no? O prácticamente están desapareciendo los carteros, ¿no? Como había en otra época, y los semáforos que han sustituido a los que dirigían el tránsito digamos, con las manos. Pero seguramente va a desaparecer los inspectores de impuestos, ¿no? Que van a ser sustituidos por robots. Ya en Estados Unidos hay preocupación, y estoy hablando acá en la Facultad de Derecho, hay preocupación por el hecho de que se están perdiendo empleos a raíz de que Watson, el desarrollo de IBM, está produciendo dictámenes jurídicos con una precisión superior al 90% respecto de lo que podría ser un dictamen jurídico 100 puntos, ¿no? Más del 90% respecto de un abogado promedio que no llega a 80, 77, 78 puntos en los estudios que han hecho sobre el tema. De manera que si uno le mete Big Data y todos los antecedentes jurídicos de cualquier caso, rápidamente el robot Watson va a conseguir resolver cualquier tema jurídico en segundos, cuando seguramente a un abogado le puede llevar semanas o meses. Y no quiero asustarlos, por supuesto, ¿no? Pero una pregunta puede ser, ¿qué va a hacer el Estado respecto de promover o disuadir a los futuros estudiantes respecto de seguir determinadas carreras? Previendo, digamos, cuál es el tipo de empleos que van a ir desapareciendo en el futuro y por lo tanto
cómo hay que promover, por ejemplo, la ingeniería electrónica, que no tiene tantos estudiantes como ciencia política, por ejemplo, ¿no? Seguramente va a hacer falta mucho más ingenieros electrónicos que politólogos. Y yo soy politólogo, ¿no? Pero bueno, yo ya estoy desahuciado, digamos, como integrante del mercado de trabajo. Vengo a dar charlas a esta altura, no a resolver problemas. Entonces, vamos a tener... acá hay algunos que son humanoides, ¿no? Pero puede tener forma de aspiradora, ¿no? El robot no tiene por qué tener cara o cuerpo humano, ¿no? ¿Pero qué van a hacer? Van a ser compañeros de trabajo. Los otros días estaba hablando circunstancialmente, tomando un ómnibus en Ezeiza, con una persona que venía de Inglaterra y me comentó que trabajaba en Amazon en Inglaterra, en un depósito. Le empecé a preguntar, le pedí detalles, ¿no? Me contó que Amazon tiene 32 o 33 depósitos en Inglaterra, 25 de los cuales están totalmente automatizados. O sea, trabaja con robots exclusivamente. Le pregunté si él trabajó con robots, me dijo que sí, que a veces lo mandan a instruir a los robots, porque al comienzo hay que instruirlos, ¿no? Hay que enseñarles. Pero aprenden rápido porque tienen inteligencia artificial y aprenden, ¿no? Y ese es uno de los temas, de los grandes temas que han provocado posiciones muy fuertes alrededor del futuro del aprendizaje por parte de los robots. Algunos dicen que en el 2045 la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana, es decir, que los robots van a poder autorreproducirse, robots que van a producir robots. Y entonces podemos confiar en que esos robots van a seguir, digamos, atentos a las instrucciones de los humanos, o van a ser capaces de tener sus propias intencionalidades. Pregunta. Y hay, por supuesto, algunos hacen pronósticos muy negros acerca del futuro de la humanidad respecto de este proceso. Hoy en día robots en la educación. En Japón hace tiempo que están utilizando robots en la educación. Incluso esto puede modificar el formato de las escuelas, incluso el autoaprendizaje en el hogar con un robot. No sabemos qué va a pasar en el mundo de la educación. En el mundo de la seguridad, ese señor que ven ustedes arriba de una patineta voladora es el señor Frankie Zapata, de la familia Zapata en Francia, que desarrolló una patineta con 4 motores debajo, que se eleva con un helicóptero y vuela a 160 kilómetros por hora, todavía con una autonomía de 10 minutos nada más. Pero ya va a llegar el tiempo que pueda volar 1 hora o 10 horas, ¿no? Hay cuestión de darle tiempo, no más. Pero ya están pensando en las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad de Francia, ya están analizando utilizarlos en salvatajes o en guerra contra el terrorismo y otras aplicaciones. Yo no siento que nadie esté pensando en esto en Argentina, ¿no? Pero digo, la patineta voladora ya es una realidad. Empezó con patineta sobre tierra, después hubo una patineta acuática capaz de elevarse un poquito y ahora está la patineta voladora, ¿no? Ustedes pueden entrar a internet, a Google y buscar patineta voladora y van a ver de qué se trata y van a ver una patineta volando a la velocidad máxima de un auto, ¿no? En la medicina hay todo un debate ético acerca de, bueno, si el cuidado de las personas se le puede confiar a un robot. No digo solamente para la atención, por ejemplo, de personas mayores, como el baby call para los bebés. Bueno, ahora puede haber, digamos, robots que cuiden de las personas y sepan, monitoreándolas en cada momento, cómo es su pulso, o su presión, o lo que fuere, ¿no? Sobre su salud. Hay encuestas donde se le pregunta a la gente, ¿usted se dejaría operar por un robot, por ejemplo? ¿No? Por supuesto, los robots están siendo utilizados hoy en día para hacer operaciones quirúrgicas. Los robots en materia sexual, ¿no?
Se han desarrollado, veo caras sonrientes, ¿no? Se han abierto prostíbulos, ya hay prostíbulos de, no podría decir muñecas, porque no estoy hablando de muñecas inflables. Hay muñecas y muñecos ya. No sé que haya prostíbulos de muñecos, pero sí de muñecas o de robots femeninos. Ahí dice que 250.000 de personas en los Estados Unidos manifestaron de que podrían tener perfectamente una relación sexual con un robot, por ejemplo, ¿no? Ya ha habido una manifestación de prostitutas, no sé si debo llamarla de esa manera, trabajadoras sexuales, digamos, justamente a raíz de que las están dejando sin trabajo. No se rían, es algo serio. Está de moda estos días en los medios, en la televisión, nos están bombardeando todo el día con un médico pedófilo. Acaban de incautar un cargamento de robots niños para pedófilos. Entonces la discusión ética es, a ver, depende del tamaño del robot, por ejemplo, o de la apariencia del robot. ¿Qué hace un gobierno frente a un importador de robots niños? Bueno, han incautado partidas que vienen de Hong Kong, o vienen de Corea del Sur o de Japón, que son productores de estos robots. Pero la discusión es, bueno, ¿es una manera de autosatisfacción de pedófilos, ¿no? ¿O es un laboratorio para que después salgan a la calle? Discusión. Discusión ética sobre si es admisible que haya robots sexuales, por ejemplo, ¿no? Se acaba de cerrar el primer prostíbulo de robots sexuales en Italia, pero la corriente sigue, ¿no? Bueno, impresiones en 3D, como les digo, la Estación Espacial de Estados Unidos tiene impresoras en 3D y hay todo tema de patentamiento. Ustedes, que muchos de los estudiantes de aquí supongo que están en Derecho, y está todo el tema de patentes y derechos de autor, ¿no? Pero si uno es a la vez fabricante y es usuario, ¿no? Y se fabrica sus propios zapatos, ¿no? ¿Qué pasa con las patentes, derechos de patente? ¿Cómo se regula este mercado, por ejemplo, ¿no? Las criptomonedas y el blockchain, ¿no? Yo no sé mucho sobre el tema, estoy leyendo para tratar de informarme, estoy tratando de aprender el origen de cada una de estas tecnologías y su historia y qué sé yo, para poder, por lo menos en una charla como esta, decir algo, ¿no? Con alguna base mínima de conocimiento, pero todavía confieso que me supera todo este tema de las criptomonedas, el Bitcoin y todo eso, pensando que allá en Islandia hay un montón, miles de computadoras que han desarrollado una capacidad enorme, que es un gran libro de contabilidad donde se asientan todas las operaciones y donde todas las partes están en pleno conocimiento y transparencia sobre las operaciones que se desarrollan, y hay intercambios de moneda que son totalmente virtuales, ¿no? Entonces uno deja de pensar en la materialidad de la moneda, ¿no? Y ahí efectivamente la moneda se transforma en algo virtual, y va a haber seguramente, los países van a tener reservas internacionales en criptomonedas. Toda una novedad, se está empezando a discutir el tema en la Argentina. Vehículos autónomos. Bueno, los vehículos autónomos ya están siendo fabricados, ya hubo el primer accidente, la primera muerte. ¿Quién es el responsable si hay un accidente? En ética se discutía años atrás lo que se llama el dilema del tranvía, ¿no? El dilema del tranvía es una situación ficticia donde se supone que hay una vía de tranvía donde hay 8 personas atadas a la vía, y viene un tranvía desbocado, ¿no? Sin control, y de pronto alguien tiene la posibilidad, mediante una palanca, de desviar el tranvía y mandarlo a una vía secundaria donde hay una persona atada, ¿no? Y entonces la pregunta ética es, esa persona que está en condiciones de accionar la palanca,
¿Debe o no debe desviar el tranvía para matar a una en lugar de 8? Por ejemplo. Ya están los drones, camiones, por ejemplo, distribuyendo cerveza en Estados Unidos que no tienen chofer, ¿no? Ya hay reglamentos que se han desarrollado en la Unión Europea, por ejemplo, sobre vehículos autónomos. Hay que empezar a legislar sobre el tema, ¿no? Y sobre el derecho espacial, ¿no? Cuando tengamos el cielo surcado por estas naves nuevas que no van a simplemente despachar paquetitos de Amazon, libros con un pequeño dron que uno va a ver por ahí volando, sino que va a haber naves autónomas circulando por el cielo. Va a haber aviones seguramente circulando en próximos años, y la pregunta es, bueno, ¿ustedes volarían en un avión sin piloto? ¿No? ¿Dónde está el piloto? Había una vieja película, ¿no? El Internet de las cosas. 28.000 o 26.000 millones de objetos van a estar vinculados entre sí en el 2025, dicen. Todo, digamos, estas lámparas, se va a saber cuándo van a terminar qué duración le queda, ¿no? Una cafetera o lo que fuere, ¿no? Va a estar vinculado a Internet y se va a poder mantener un inventario. O sea, esto va, por supuesto, a permitir una optimización de los inventarios de toda clase de objetos, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos ya está siendo desarrollado esto. Acá no veo que siquiera se empiece a discutir sobre Internet de las cosas. Entonces, la gran pregunta es cómo se preparan los gobiernos, ¿no? El gobierno como comprador o inversor. Algunas de las decisiones que debería tomar, ¿no? Reemplazar los sistemas informáticos que hoy tiene instalados, por ejemplo. Supongamos que vaya a haber una flota de automóviles oficiales, ¿no? Hay que reemplazarlos. Seguramente va a haber que reemplazarlos, porque se dice, por ejemplo, que el peor riesgo que puede haber en el momento en que los vehículos sean autónomos es un conductor humano, que puede producir un desastre. Probablemente haya que prohibir conductores humanos en ese momento. Porque ¿cómo funciona un conductor humano cuando todo está vinculado a Internet y funciona con sensores? ¿Pueden convivir? No sé, digamos, yo desde el punto de vista ingenieril o tecnológico no sabría, digamos, responderles, ¿no? Habrá que introducir impresoras 3D. Ya el gobierno de Estados Unidos está utilizando, digamos, impresoras 3D en el gobierno. Hay correo oficial, va a haber que contratar drones, comprar drones. Algunas preguntas que se me ocurren, ¿no? No las leí en ningún lado, pero digo, poniéndome a pensar sobre el rol del gobierno como inversor o comprador, hay miles de otras preguntas que seguramente tendrán que formularse los gobiernos. Desde el punto de vista de la regulación, va a haber que reemplazar el sistema de regulación de tránsito, ¿no? Piensen ustedes en las ciudades del futuro. Las ciudades del futuro, como decía hace un momento, no van a tener semáforos, no van a tener parquímetros, no van a tener playa de estacionamiento. La gente va a tener que dedicar el espacio que tenía para un garage seguramente a algún otro uso. Va a cambiar la planificación de las ciudades, va a haber que pensar en otra manera de planificar las ciudades. ¿Qué políticas tiene que seguir el gobierno en materia de blockchain y de criptomonedas, por ejemplo? Seguir la corriente mundial, ¿no? Tomar decisiones en conjunto con otros países para regular el funcionamiento de estas monedas internacionalmente. ¿Qué va a pasar con la privacidad? Porque todos estos sistemas y todos estos desarrollos de las TIC tienen enormes ventajas seguramente, pero al mismo tiempo
crean un riesgo enorme, porque ustedes saben muy bien que si entran a internet y hacen una consulta sobre algún lugar que les gustaría visitar, inmediatamente reciben montones y durante días y semanas van a recibir ofertas de todo tipo respecto de una consulta que uno hizo. Es decir, hoy en día internet conoce sobre uno más, sobre los gustos y preferencias de cada cual, que nosotros mismos, ¿no? Y entonces eso también supone un riesgo desde el punto de vista de la posibilidad de manipulación informativa por parte de los gobiernos, ¿no? Porque no hay que confiar de que los gobiernos siempre van a estar bien intencionados respecto del uso de la información. Y ya se sabe bien de qué manera se pueden utilizar las tecnologías de la información hoy en día. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene hoy en día los servicios de Google y de Facebook, donde en su portal, el portal de gobierno, tienen una aplicación que permite que los tutores de sus mujeres, es decir, esposos o padres de hijas menores, cuando sus esposas o hijas menores quieren atravesar una frontera o hacer un check-in en un aeropuerto, la aplicación que les ha facilitado Google y Facebook permite que inmediatamente el tutor reciba un mensaje de texto en su celular indicándole que su hija o su esposa está queriendo salir del país o atravesar una frontera. Y el tutor aprieta una tecla que dirá que lo permite o no lo permite. En Estados Unidos se le está siguiendo un juicio a Facebook y a Google, a Google y a Facebook, ¿no? Justamente por infringir el derecho internacional, un derecho internacional reconocido, ¿verdad? Por supuesto, un derecho humano que impide este tipo de usos de la información. Y la pregunta es si puede seguirse un juicio en Estados Unidos para un negocio que estas empresas han desarrollado en otro país. Y hoy en día estas empresas están tratando de buscar la extraterritorialidad, por ejemplo, instalarse en una isla del Pacífico donde no hay jurisdicción nacional, o tener lo que se llaman radiant balloons, globos radiantes que van a estar colgando, en este momento cuelgan sobre Puerto Rico, unos globos radiantes que son su base, su nube, qué sé yo, no sé, no entiendo de esto, ¿no? Son dilemas, ¿verdad? Regular los desarrollos biotecnológicos o en la educación o en la seguridad. La biotecnología hoy en día permite, no solamente elegir el sexo de los niños, sino seguramente trasplantes que hoy en día ni siquiera podemos concebir. Bueno, ¿cómo se regula la biotecnología? Es uno de los grandes desafíos. Seguramente aquellos que quieran especializarse en esta rama del derecho tendrán un terreno muy fértil y seguramente en demanda creciente. Desde el punto de vista del gobierno como empleador, ¿no? Bueno, ¿se van a incorporar robots a la actividad gubernamental? Yo hace 1 año y medio en Japón me acerqué a una mesa de informaciones que decía information, ¿no? En inglés, en Japón, era un centro comercial. Me acerqué y había una señorita ahí atrás del mostrador y la señorita era un robot, pero con cara de señorita, con un uniforme de mujer, donde en un tablero hice la pregunta que correspondía y elegí el idioma y me contestó sonriendo y bajando las pestañas, ¿no? Me contestó en perfecto inglés, me contestó mi consulta, ¿no? Entonces, habrá que contratar robots en el sector público, no lo sé, ¿para qué tareas? ¿No? Y con respecto, digamos, el gobierno tiene
montones de universidades nacionales, por lo menos desde el punto de vista de la educación universitaria y secundaria también, debería tener algunas políticas, al menos avisorar qué puede estar ocurriendo en el mundo del trabajo en el futuro y tratar de reorientar en alguna dirección, ¿no? El desarrollo profesional. La ciberseguridad en este momento es una actividad en creciente demanda. Todos los estados de los Estados Unidos tienen un chief officer encargado de la ciberseguridad en cada uno de los estados. Es un área crítica allí, ¿verdad? O en inteligencia artificial, o en logística, en planificación urbana, en ética aplicada. Son todos puestos de trabajo que seguramente van a estar en creciente demanda. O crear puestos críticos en ciberseguridad, en regulación del desarrollo tecnológico, en cuidado de adultos, en hospitales públicos, en asilos o en lo que fuere, ¿no? El gobierno promotor, ¿no? Hay que legislar, financiar, hacer acuerdos público-privados para las innovaciones tecnológicas, hay que promover el involucramiento cívico o, digamos, la propia ciudadanía como fuente de conocimiento, ¿no? ¿Qué mecanismos crear laboratorios de innovación, reconversión de industrias tradicionales que van a estar desplazadas por la innovación tecnológica. Seguramente van a desaparecer montones de industrias. Se está discutiendo, por ejemplo, le doy el caso de Corea del Sur. Corea del Sur es el país que tiene en este momento el mayor índice del mundo en robots en la industria. 15 robots por cada 10.000 puestos de trabajo. Alemania creo que tiene 6, Estados Unidos 4, 2, no sé. Argentina no figura, digamos, en el mapa. Pero el crecimiento es exponencial. Quiere decir que si el mundo del trabajo crece, por ejemplo, 1% al año la cantidad de puestos y los robots crecen al 5%, en 10 años, hagan ustedes la cuenta, los que son más rápidos en matemática, y van a ver cómo se va a ir acercando rápidamente el número de robots a la cantidad de puestos de trabajo ejercidos por humanos. Entonces, ese es justamente el riesgo que va a haber, por ejemplo, para las finanzas públicas. Los robots no pagan IVA cuando consumen, porque no consumen. Consumen electricidad, no pagan IVA, no pagan ganancias. No va a haber manifestaciones de robots porque no pagan ganancias, ¿no? Ni si el mínimo no imponible hay que subírselos o no. Ese tipo de discusión no va a existir. Entonces algunos dicen, bueno, ¿y qué hacemos con, digamos, una masificación del mundo del trabajo a través de la robótica? Por ejemplo, aplicarle un impuesto a los robots, o sea, a las empresas que utilizan robots en lugar de seres humanos. ¿Quién lo propuso esto? Ni más ni menos que Bill Gates, ¿no? Bill Gates, él está más allá del bien y el mal, ¿no? Él fabrica estas cosas. Entonces él propuso un impuesto a los robots. El impuesto a los robots no es una fantasía, fue discutida el año pasado en el Parlamento Europeo y no prosperó, ¿no? Pero ya Corea del Sur tiene un impuesto a los robots, que es justamente el país de mayor robotización del mundo. Y se piensa, digamos, en políticas que van a intentar paliar la desocupación que va a haber en el mundo. Por ejemplo, a través de vacaciones más largas, o a través de menor cantidad de horas de trabajo, o a través de una valorización del trabajo que hoy en día no tiene, digamos, un valor económico, como puede ser la actividad cultural, ¿no? El desarrollo de actividades culturales o actividades comunitarias que se van a empezar a valorizar, y gente ociosa. ¿Y qué va a hacer la gente con el ocio, por ejemplo?
En el gobierno como prestador de servicios, por ejemplo, yo les di el ejemplo de la carpeta ciudadana, pero hay un montón de otras aplicaciones que la informática hoy en día permite, ¿no? O adoptar el Internet de las cosas para poder administrar mejor los bienes públicos. Por decir algo, imaginen ustedes, no hace mucho tiempo vino a verme un funcionario público del gobierno actual para decirme que el gobierno nacional no tiene un registro de todas las obras públicas que se están desarrollando en el país, por ejemplo. Yo me puedo imaginar, digamos, a través del Internet de las cosas, que todos los edificios, todas las instalaciones, toda la infraestructura gubernamental estuviera, digamos, vinculada a Internet y por lo tanto se pudiera hacer un seguimiento en línea del estado de cada uno de esos bienes, por ejemplo, y de los bienes muebles que pueden tener los edificios públicos, ¿no? Lo cual supondría una enorme capacidad de planificar y de programar previamente el mantenimiento o lo que fuera, ¿no? De esos bienes. Mayores recursos a la investigación, bancos de prueba en tecnología de criptomonedas y blockchain, ¿no? El último punto que dice allí, otorgar beneficios compensatorios a la fuerza de trabajo desplazada por el desarrollo tecnológico, ¿no? Transformar, por ejemplo, el seguro de desempleo en una especie de asignación universal única para todo el mundo, donde todo el mundo, por el solo hecho de existir, no porque tiene hijos y está en una situación de pobreza extrema, sino simplemente por existir, todo individuo es pasible de serle otorgada una asignación universal básica por parte del Estado. Esté desempleado o no esté desempleado, por ejemplo. Es una discusión que está teniendo lugar y de la cual no participamos, digamos, en ese debate. Entonces, creo que lo que se requiere, y con esto voy terminando, y dejamos un pequeño espacio para intercambio, si es que hay tiempo para eso, requerimos, y esta es mi alerta, ¿no?, que hay que aprovechar las innovaciones que están ocurriendo, incorporándolas a la gestión pública, al mismo tiempo evitar el ensanchamiento de la dependencia tecnológica con los países avanzados. Piensen ustedes, ¿qué va a pasar cuando los países del sudeste asiático, a través de la robotización, estén en condiciones de producir cualquier clase de bienes o servicios a una velocidad y con un costo infinitamente menor que el nuestro, ¿no? ¿Cómo afecta nuestra competitividad en el mundo, por ejemplo, ¿no?, si no estamos a la altura de esos avances tecnológicos? Y, por supuesto, capacidades para anticipar y para regular estos aspectos éticos y culturales que inevitablemente van a acarrear estas innovaciones tecnológicas del futuro. Así que muchas gracias por la atención.